presentando y dando paso a la siguiente conferencia del día titulada Seguridad de API, protegiendo el futuro de la integración y la innovación, a cargo de Matías Ferreira de Krav Maga Hacking. Matías es ingeniero en Ciencias de la Computación de la Universidad Católica del Uruguay. Trabaja como consultor senior en ciberseguridad desde 2022 a la actualidad. Es speaker en diversas conferencias de ciberseguridad como OWASP, Uruguay, Cavacon, Cybersecurity Conference de Paraguay, 8.8 Computer Security Conference de Chile. Posee los siguientes certificados: Operaciones de CECIRT, Cybersecurity Summer Bootcamp de INCIBE España, Cyber Networks, Inter-American Air Force Academy de Texas, Estados Unidos, Ciberdefensa y Ciberseguridad del Centro de Altos Estudios Nacionales Uruguay. Especialista en ciberdefensa, Unidad de Ciberdefensa del Ejército, Contraterrorismo, Royal Military Academy, Sandhurst. Investigación aplicada a las ciencias militares, Instituto Militar de Estudios Superiores de Uruguay. Y además posee varias certificaciones de checkmarks como Certified Partner Sales Professional Training, Partner Certified Engineer y Certified Professional Services Partner Engineer. Matías, bienvenido al SIGRAS. Muchas gracias, Ana. La verdad, un gusto saludarlos a todos. Es un placer y un honor para mí estar presentando el día de hoy. Así que primero saludarlos a todos y agradecerles por su tiempo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me gusta mucho y es la seguridad de las APIs. Es un tema que cobra mucha relevancia actualmente. ¿Por qué? Y lo vamos a estar viendo a lo largo de la sesión. Recuerden que, como mencionaron previamente allí en el chat, tienen la funcionalidad de preguntas y respuestas de aquí de Zoom. Así que si en algún momento tienen alguna consulta, por favor envíenla por allí. Así les puedo ir contestando las que puedo en vivo y si no, contestarles después una vez finalizada la sesión. Entonces, para comenzar a hablar un poco de cuáles son los desafíos actuales que tenemos y que tienen las organizaciones a lo largo de todo el mundo. Esta encuesta fue realizada por Checkmarx, es una empresa que se dedica a lo que es Application Security y habla un poco sobre cuál es la realidad que tenemos hoy para lo que es la seguridad de las aplicaciones. En primer lugar, y haciendo esta encuesta a distintos equipos, ya sea CISOs o también equipos de seguridad, el 92% de las compañías encuestadas mencionan que experimentaron un breach de seguridad en una aplicación que ha sido desarrollada por ellos. Y a su vez, un 92% de las compañías dice que esta brecha ha sucedido en los últimos 12 meses. Entonces, empezamos a ver de que hay una relación actual entre lo que nosotros desarrollamos con también las brechas que podemos llegar a tener en lo que es seguridad. Y también el 91% de las compañías menciona que conscientemente han desplegado aplicaciones vulnerables a producción. Y esto se vuelve un poco complejo, ¿no? Porque si yo sé que mis aplicaciones pueden ser una de las fuentes de ataque, ¿por qué opto por lanzar y desplegar aplicaciones vulnerables a producción? Y es que comienza un nuevo desafío para los equipos de seguridad. No solo importa el tema de que antes teníamos aplicaciones tal vez que no eran sumamente vitales para nuestro negocio, pero al día de hoy el 77% de las organizaciones dice que por lo menos la mitad de su negocio depende de las aplicaciones. Y es por lo menos la mitad. Pero si nos ponemos a pensar en los negocios con los cuales nosotros interactuamos día a día, piensen cuántos de ellos no dependen al 100% de sus aplicaciones. Obviamente tenemos el auge de los e-commerce y se vuelve totalmente relevante para un e-commerce tener una aplicación disponible, pero cada vez más nuestras tareas del día a día, nuestras tareas típicas y comunes, se desarrollan a través de aplicaciones. El home banking es una parte o una pieza muy fundamental también de nuestro día a día y cada vez incluso los gobiernos se van moviendo hacia los entornos digitales para realizar sus funciones, por lo cual estas aplicaciones se vuelven totalmente sustento o piedra fundamental de lo que es la funcionalidad del negocio de cada organización.
También mencionan que el 67% ya tiene sus aplicaciones hosteadas en la nube, lo cual vemos una gran tendencia a lo que es el cloud. La infraestructura cloud y la ingeniería cloud nos ha traído nuevas fronteras y obviamente nuevas facilidades para todas las organizaciones, pero también nuevos desafíos. Y vamos a hablar un poco de cuál es el desafío de cloud o qué es lo que nos pone cloud en lo que es las APIs. Y por último, es que el 55% de las organizaciones están buscando activamente nuevas soluciones para integrarlas a su ciclo de DevOps y actualizar, perdón, y automatizar. ¿Qué quiere decir un poco esto? Lo que es el ciclo de DevOps es las operaciones de desarrollo que realizamos nosotros para, desde que diseñamos hasta que ponemos una aplicación en producción. Y esto es muy importante que se haga de manera segura para garantizar entonces que nuestro producto final es seguro. Y es tanto el volumen de desarrollo que cada vez más necesitamos que este proceso sea lo más automático posible. Pero si recuerdan, les decía, ¿por qué terminan saliendo vulnerabilidades a producción si nosotros sabemos que tenemos esas aplicaciones vulnerables? Incluso tal vez ya las analizamos y las vimos y aún así tenemos este problema. Y haciendo estas entrevistas a los CISOs, ellos respondían que el 18% de estos CISOs esperaba que la vulnerabilidad no fuera explotable. Es decir, que detectaron la vulnerabilidad, vieron que tenía un riesgo, pero tal vez no tenían el suficiente talento humano para hacer un análisis o para poder hacer la gestión de la vulnerabilidad y simplemente lo dejaron todo a creer y esperar que esto no fuera explotable y terminaron recibiendo un ataque en función de esto. Otro 18% dice, y esta es una de las que me parece más importantes, para cumplir con un deadline de negocio, un deadline de funcionalidad o un deadline de seguridad. Es decir, por más que nosotros diseñemos el mejor plan de desarrollo seguro y que lo tengamos totalmente instrumentado, tengamos todas las herramientas, a veces la propia función de negocio nos obliga a terminar saliendo antes a producción. Les voy a poner un ejemplo. Supongan que ustedes tienen un e-commerce y tienen que lanzar una funcionalidad nueva para Navidad, uno de los periodos que más se compra en un e-commerce, y necesitan hacer una corrección en la plataforma en producción antes de que empiece esto. Ven que tiene una vulnerabilidad, pero lamentablemente, si yo no saco esta actualización, me voy a perder mucho de mi beneficio económico en esta época especial del año. Entonces, no queda otra a veces que salir igual a producción con esa vulnerabilidad. Incluso a veces sucede que detectamos una vulnerabilidad con mayor criticidad o mayor riesgo en producción, pero lamentablemente en su mitigación generamos otra y no nos queda otra que enviar esa vulnerabilidad, tal vez menos riesgosa, pero que al final del día igual se la terminaban explotando a los encuestados. Y el restante 14% mencionaba que para ellos la vulnerabilidad no era explotable. ¿Cuál es el problema de esto? Si bien podemos tener una automatización con las herramientas y apoyarnos lo más posible en estas automatizaciones y detección, al final del día igual necesitamos talento humano para que nos confirme si esto es explotable o no y también para generar la mitigación. Como justo mencionaban previamente, el talento humano es algo que es un recurso muy limitado al día de hoy porque la capacitación es extensa y es compleja y la demanda es altísima. Entonces, muchas veces los ISOs se empiezan luchan contra este desafío de no tener todo el talento humano disponible para trabajar con esto. ¿Cómo afecta todo esto a las APIs? Una breve introducción a las APIs. Por definición, son el conjunto de protocolos, rutinas y herramientas para intercambiar información. Obviamente es mucho más complejo que esto, no tenemos el tiempo para hablar tanto de arquitectura de las APIs, pero en resumen es tener un conjunto de protocolos que me permitan a mí, entre dos programas, dos aplicaciones, artefactos, etcétera, intercambiar información, independiente de en qué lenguaje están desarrollados o qué funcionalidad tienen cada uno de estos programas. Entonces, yo desarrollo un programa en un lenguaje y hay un programa A que va a ser cliente de mi API y lo que va a hacer es pedir algo y yo le tengo que devolver ese algo. Esa es la funcionalidad de las APIs. Las APIs en el desarrollo moderno han ayudado muchísimo, este intercambio de información de esta manera, han permitido lo que es la integración y la interoperabilidad de herramientas. Si ustedes se ponen a pensar, ahora cuando desarrollamos, no tenemos que desarrollar toda la herramienta y tener todas las funcionalidades dentro de mi aplicación,
sino que también puedo empezar a consumir servicios de terceros a través de estas APIs. Por ejemplo, si tengo que colocar un mapa para mostrar dónde está mi negocio ubicado, no necesito de diseñar mi propio sistema de geolocalización para poner un mapa, sino que tal vez puedo utilizar alguna API de proveedores de esto, como Google Maps o Apple Maps, y terminar colocando ese mapa en mi aplicación. También ha permitido mucha innovación y expandir el ecosistema. Si ustedes se ponen a pensar, ahora el poder intercambiar información rápida entre aplicaciones o incluso procesar grandes cantidades de datos que vienen de distintos lados, nos permite innovar y desarrollar nuevas soluciones a problemas modernos. Entonces, las APIs juegan un rol fundamental ahí porque, como ustedes saben, el volumen de datos que se maneja actualmente es increíble, entonces necesitamos algo que nos permita hacer esa transferencia correctamente. Otro punto muy importante, y sobre todo para las organizaciones y los equipos de desarrollo, es potenciar la arquitectura de microservicios. Ya no necesito, como les mencionaba, desarrollar una aplicación monolítica que tenga todo lo que necesite para cumplir su funcionalidad dentro, sino que ahora puedo crear microservicios que van a servir a varios clientes. Entonces, dentro de mi organización, yo, si hay algo que lo voy a hacer frecuentemente, puedo hacer un microservicio que sirva a las distintas aplicaciones o artefactos que tengo yo y se comunique vía API. De esta manera tengo una mejor gestión porque en vez de desarrollar 10 aplicaciones diferentes, desarrollo una y lo cubro para todos mis trabajos. Entonces, las APIs han potenciado muchísimo la arquitectura de microservicios. Los últimos dos puntos, y me parecen sumamente importantes, es que el primero es el impacto económico. Las APIs han permitido que, como les mencionaba, algunas aplicaciones puedan trasladarse a otros entornos. Lo más común de esto es las aplicaciones móviles que utilizan mucho las APIs para comunicarse con los servidores. Imagínense ustedes el impacto económico positivo que ha tenido, por ejemplo, para las redes sociales, el que puedan ser utilizadas en los móviles. El tener en nuestro celular la aplicación hace que tengamos más engagement con ella y a su vez le genera más beneficio económico a los creadores. Entonces, esto ha permitido que los negocios puedan experimentar en nuevas formas de presentación de la información, como también en nuevos negocios y poder acercar más la funcionalidad de negocio, el objetivo, hacia lo que es el cliente. Y por último es que también han nacido las APIs como productos, que son APIs desarrolladas simplemente como un producto final. Supongamos, yo necesito consumir mucha información de una red social, por ejemplo, y alguien me puede desarrollar una API para que yo simplemente haciendo distintas llamadas me traiga la información que necesito y no tenga que estar procesando manualmente toda esa información. En un mundo donde manejamos muchos datos y la velocidad importa, las APIs como productos han tomado su lugar importante, sobre todo en los desarrollos de las organizaciones. Ahora, si entendemos toda esta importancia que puede tener a nivel de negocio, ¿dónde recae la importancia de la seguridad de las APIs? Un punto muy importante, y yo menciono, y voy a mencionar, perdona que no lograba pasar la slide, es que las APIs tienen un factor muy importante por su ubicuidad. Quiere decir, encontramos APIs en todos lados, no solo en nuestras propias aplicaciones, sino que también ahora las organizaciones empiezan a utilizar, a desarrollar sus propias APIs o a interactuar con APIs para poder hacer su función de negocio. Entonces, organizaciones que antes no lo necesitaban, ahora si tienen una aplicación móvil van a tener que hacer una API. Vamos a ver APIs en dispositivos de IoT, entonces cada vez más están presentes en todos lados. No solo es que están presentes en todos lados, es que si ustedes trabajan desarrollando alguna API, su API va a crecer. Va a crecer tanto horizontalmente porque van agregándole nuevas funcionalidades, como también va a crecer verticalmente porque van a ir agregando cada vez más APIs a su inventario. Entonces, este crecimiento se vuelve complejo de hacer un seguimiento y un inventariado, y es ahí que tenemos un riesgo muy grande por el aumento de la superficie de ataque. Es decir, los atacantes cada vez tienen más puntos o posibles puntos de entrada a nuestra organización. ¿Y cuáles son los riesgos y las consecuencias de un ataque exitoso? En primer lugar, y estos dos primeros puntos son muy conocidos en cualquier tipo de ataque, los data breaches y la disrupción de servicios. Es decir, que nos roben información, que exfiltren información sensible de nuestra organización o que
nos nieguen el servicio que damos nosotros. Y esos son puntos muy hablados y tal vez los conocemos, pero me quiero basar en los otros dos puntos que me parecen muy importantes. Los problemas legales y la pérdida de confianza y reputación. En cuanto a los problemas legales, muchas de las organizaciones normalmente tienen que cumplir con estándares o cumplimientos a nivel de seguridad de los datos, aseguramiento de la información o también con distintos estándares para manejar, por ejemplo, proveedores de tarjeta de crédito. Entonces, si nosotros sufrimos un ataque donde se exfiltre esta información sensible, supongamos somos un ente de salud y se exfiltra información de los historiales médicos de nuestros clientes, se vuelve un problema legal donde podemos enfrentarnos a demandas, a multas, a incumplimientos con los estándares que nos afecten seriamente en el desarrollo de nuestro negocio. Pero más importante aún es la pérdida de confianza y reputación. A veces el ataque puede ser minúsculo, o sea, que no tengamos un impacto tan global sobre nuestra masividad de clientes. Y voy a hablar de un ejemplo práctico. Supongamos que ustedes desarrollan una fintech que provee tarjetas de crédito que las pueden utilizar con el móvil. Entonces, una solución muy innovadora, vamos a poder pagar con el móvil en todos lados sin necesidad de estar llevando nuestra tarjeta física. Y un día, por un ataque a nuestras APIs, se exfiltra la información del 5% de nuestros clientes, entre ellos sus datos de tarjeta de crédito, sus direcciones, sus domicilios, datos de los documentos, etcétera, etcétera. Tal vez el impacto en porcentaje no se vuelve tan crítico, pero esto se hace masivo en la sociedad y genera una pérdida de confianza sobre nuestro negocio y una pérdida de reputación tan grande que eso puede llevar a que no, que perdamos todos nuestros clientes y que al final del día se termine nuestra función de negocio, o es decir, tengamos que cerrar nuestra organización. Entonces, a veces el ataque puede ser chico, pero el impacto en la opinión pública es tan grande que igual eso nos puede generar una pérdida de la función de negocio. Entonces, acá entra el rol importante que no es solo qué es lo que me roban, sino también el impacto que tiene en la sociedad. Entonces, la seguridad de las APIs se vuelve una necesidad de las organizaciones y se vuelve una necesidad de negocio. En primer lugar, por un impacto económico, tener una API que me permita llevar el e-commerce al celular y que funcione de manera óptima y rápida, va a hacer que me compren más. O sea, un impacto económico positivo. También una ventaja competitiva. Si yo logro innovar a través de mis APIs e integrar algo nuevo a un mercado que estaba estancado, voy a tener una ventaja competitiva frente a los otros actores del mercado. Y en tercer punto, a veces la seguridad de las APIs es obligada en el sentido que para atender ciertas regulaciones y ciertos cumplimientos o estándares de la industria, voy a tener que tener API Security. ¿Cómo pueden empezar a trabajar con esto? ¿Qué material tenemos? A mí me gusta mucho hablar sobre lo que es OWASP. OWASP es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es tratar de, a nivel global, dar herramientas, capacitaciones, documentación, cursos e interactuar con la comunidad para poder acrecentar el nivel de seguridad informática en todas las organizaciones. Tienen muchos documentos muy conocidos, importantes. Los top 10 son los más conocidos. Obviamente tienen su top 10 de API Security, que salió en el 2023. Entonces vamos a mencionar algunos puntos importantes y ver ejemplos para graficar a veces lo simple que puede ser explotar una de estas vulnerabilidades. Lo que hice para este top 10 es categorizarlos por grandes grupos para que se entienda un poco más. Y los tres primeros de ese top 10 atienden a lo que es autorización y autenticación insuficiente. Recuerden que la autenticación es yo tengo que demostrar quién soy y la autorización yo tengo que demostrar que puedo hacer lo que quiero hacer. Entonces, entre ellos tenemos dos vulnerabilidades de autorización y una autenticación. La autenticación va a ser simple, es cuando mi API está desarrollada de una manera insegura al punto que permite que un usuario X se pueda autenticar o hacer pasar por otro usuario. Mientras que las de la autorización es cuando, en la primera, cuando yo quiero acceder como usuario legítimo incluso a la información mía, pero eventualmente puedo acceder a la información de otro usuario. Y la tercera, que es a nivel de propiedad, es cuando yo pido la información sobre un objeto y en vez de traerme solo el dato que es necesario, me trae toda la información.
Un ejemplo de esto sería, supongamos que Isaka hubiese disponibilizado una API para lo que es SIGRAS y ustedes hacen un llamado para ver cuál es el nombre del poniente y de su ponencia, y en vez de decirle Matías Ferreira API Security, diga Matías Ferreira API Security y traiga todos mis datos como mi fecha de nacimiento, domicilio, dónde trabajo, etcétera. Eso es cuando en vez de traerme solo una parte del objeto, me termino trayendo más partes del objeto. Entonces vamos a ver cómo se da un ataque de estos en la vida real. Para eso voy a estar mostrando un laboratorio que es una aplicación de manejo de taller de vehículos. Yo registro mi vehículo, en función de eso puedo ver qué talleres tengo disponibles y tengo un foro para intercambiar información. ¿Qué es lo que queremos como objetivo final en este ataque? Es traer las coordenadas de latitud y longitud del vehículo de alguien más. Entonces, lo que voy a hacer yo es empezar a navegar por la web que tiene este taller y tratar de encontrar información. Aquí tengo mi vehículo, una camioneta, veo la ubicación de mi camioneta, empiezo a probar todas las funcionalidades y veo que hay una funcionalidad para obtener la ubicación. En esa funcionalidad, como van a ver, yo me autentico como usuario legítimo y utilizo el ID único del vehículo para obtener la información. Entonces, soy un usuario, como les digo, totalmente legítimo y con solo ese indicador traigo la información. Probemos, trabajando por ahí, analizando, voy al foro y veo que para alimentar el foro, en vez de enviar solo los datos de quién escribe, también manda el ID del vehículo, un dato innecesario para el foro porque esto debería ser un dato privado. Entonces, tengo ese ID del vehículo y ahora voy a probar llamar a la API con ese ID del vehículo de alguien más y utilizando mi token. O sea, diciendo, soy un usuario legítimo, yo no tengo autorización para hacer esto, pero si no está bien implementado, debería poder traerme la información de ese vehículo. Entonces, aquí simplemente voy a cambiar el ID de mi camioneta por el ID del vehículo del objetivo y como ven me responde que dónde está la ubicación de Adam, perdón, dónde está la ubicación del vehículo de Adam. Simplemente jugando un poco y analizando. Y es que cuando empezamos a trabajar con las APIs, perdón que ahí arrancó nuevamente, se vuelve un poco complejo porque muchas veces las herramientas automatizadas por ahí no nos encuentran estos errores, porque en teoría está desarrollado correctamente, pero la forma en la que está implementada está equivocada. Vamos con el segundo caso y a ver otro ejemplo también para hacerlo interesante, que es el acceso sin restricción a recursos, funciones y flujos. Y acá en este siguiente ataque vamos a combinar varias cosas, así que va a estar interesante, es un poquito más largo y jugoso. El primero es cuando puedo consumir de manera sin restricción un recurso, es decir, la API. Por ejemplo, que yo pueda llamar sin límite a una API y esto puede generar distintas cosas como principalmente una denegación del servicio. Si yo llamo sin parar 5 millones de requests por minuto a una API, probablemente termine colapsando el servidor. Incluso otro riesgo, si lo tengo en cloud a mi API y la tengo en una instancia elástica, es decir, que crezca según los recursos que le pido, puedo llegar a hacer que la persona tenga que hacer una inversión muy amplia porque tuvo que satisfacer mi demanda. Otro caso es si cada vez que alguien manda un correo, registra un correo electrónico, le llega un SMS de un OK. Si yo mando 5 millones de registros, la aplicación va a mandar 5 millones de SMS y el dueño va a tener que pagar por 5 millones de SMS, que no le va a ser barato al final del día. En segundo lugar, tenemos Broken Function Level Authorization, que es cuando me permiten a mí hacer una función que no debería poder hacerla yo por el nivel de autorización que tengo. Es decir, un usuario que pueda hacer una función de administrador. Y por último, tenemos acceso sin restricción a flows de negocios sensibles. Esta es un poco más compleja de que se dé, sobre todo hay que tener conocimiento interno de la API, pero supongamos que soy el proveedor de tickets para conciertos, se va a abrir un concierto de un artista muy importante y, por ejemplo, el lunes a las 12 del mediodía voy a disponibilizar la venta de entradas. Una persona que conoce cómo funciona mi API, el lunes a las 12 del mediodía, envía request para pedir todas las entradas y deja indisponibles las entradas para los demás eh, interesados, pudiendo después venderlas en el mercado o incluso poniéndome en problemas a mí con los contratos que pueda tener por no poder permitir esto.
Entonces, ahora vamos a explotar una vulnerabilidad un poco más interesante utilizando Broken Authentication y también consumo de la API sin límites. ¿Qué es lo que voy a querer lograr? Yo voy a querer cambiar la contraseña de la cuenta de otro usuario explotando el sistema para cambiar mi contraseña propia y así autenticarme como otro usuario. Entonces voy a comenzar, ya sé que hay un endpoint para cambiar la contraseña, busco los distintos objetivos a través de lo que era el foro y lo que necesito para poder resetear una contraseña es el correo electrónico de alguien. Entonces, me traigo el correo electrónico de mi objetivo, voy al endpoint para olvidarme la contraseña y lo voy a repetir con la cuenta de esta persona. ¿Qué es lo que hace este endpoint? Simplemente hay que colocar el correo electrónico de la persona y me dice, ok, te hemos enviado un código OTP a tu correo para que valides que sos vos y mandes la contraseña correcta. Y hasta acá puede ser complejo. ¿Cómo me hago pasar por esa persona? No tengo llegada a su correo electrónico. Pero me voy a lo que es el pedido y veo que tengo que mandar el correo electrónico mío, el OTP que me generaron y la contraseña nueva que quiero. Entonces, utilizando una herramienta, lo que voy a hacer yo es decirle, quiero que me sustituyas este OTP de los números del 000 al 999 para que hagas este ataque. Veo que la API también tiene estoy en una versión 3. La versión 3, en un análisis previo, vi que tenía un límite de pedidos, pero busco a ver si estaba la versión 2 todavía en el inventario y se habían olvidado de borrarlas, así que voy a atacar la versión 2 que no tiene límite y le voy a poder enviar una lista de ataques hasta que en algún momento me tiene que enviar la respuesta correcta. Eso es la idea del ataque. Hasta ahí me va enviando respuestas 500, quiere decir que le he errado en el código, pero aquí lo vamos a hacer de vuelta para hacer que me dé respuesta 200. Entonces, nuevamente, perdón, ahí, ahora sí. Como quiero hacerlo esto un poco más interesante, me utilizo a mí en otra cuenta como objetivo porque sabía que esa persona tenía el auto que a mí me interesaba y que quería lograr. Hago el ataque, veo código 200. Esto me quiere decir que aceptó mi código, el 1809 era el OTP que envié, y ahí queda la contraseña que yo le envié. Entonces, ahora vamos a hacer el login y veremos con qué vehículo termino. Había comenzado con una camioneta bastante linda, pero sabía que este usuario objetivo tenía un auto más interesante. Así que copio la contraseña que le generé, obviamente voy al login, verifico tal cual lo hicimos y ahora tengo un Lamborghini Aventador. Entonces, como ven, simplemente utilizando distintos mecanismos y esa seguidilla de errores y errores y errores le lleva a que a su cliente pierda control sobre su cuenta. ¿Por qué? Porque implementamos tokens de autorización, sabiendo que el usuario es legítimo, pero no validamos que ese token sirviera para cada instancia. Utilizamos OTPs que se envían al correo, pero no permitimos un límite de pruebas y al final termina sucediendo esto. Tomo control sobre la cuenta de otro y ahora tengo un auto que me gusta mucho más que el que tenía previamente. Ahora, los últimos 4 puntos del top 10, que es ya una parte grande de lo que es la ausencia de validación, errores de configuraciones y manejo inapropiado del inventario y los recursos. Tenemos el primero que es Server-Side Request Forgery, muy similar a lo que es aplicaciones web, que es cuando el atacante va a hacer que mi API termine pidiendo información a otro punto que no era el esperado. Puede ser en mi red interna para traer esa información de una base de datos que no era la correcta, o también de manera externa para poder servir como puente de ataque. Luego tenemos lo que es Security Misconfiguration, que es todo lo que nosotros configuramos de manera errónea en lo que es seguridad de nuestras APIs. Esto se da mucho porque cada vez entramos en entornos altamente configurables, sobre todo lo que es cloud, y se vuelve muy relevante tener la expertise dentro de mi equipo para hacer una configuración correcta. El tercer punto, y esto es muy importante, es el manejo inapropiado del inventario. Como vimos en el ataque anterior, generé una V3, una versión 3 de la API que era segura, pero me olvidé de verificar que la versión 2 estuviese baja e inaccesible.
Y como cada vez vamos agregando más APIs, se vuelve muy complejo hacer esto de manera automatizada. Entonces, es necesario, perdón, de manera manual, por lo cual es necesario tener una herramienta que me permita mantener el inventario de manera automática. Y por último, y esto también es importante, es consumo inseguro de las APIs. Es cuando yo utilizo una API de un tercero o un recurso de un tercero para que mi API trabaje. Por ejemplo, el consumo de datos de una fuente de información. Es importante hacer la validación y sanitización debida de estos datos para que no me termine generando un ataque o una explotación por un compromiso de un tercero. Ahora, vimos la importancia, vimos los riesgos, vimos algunos casos prácticos de lo que puede pasar. ¿Qué es lo que debería hacer yo entonces para ir garantizando esta seguridad? En primer lugar, muy importante, el inventario de las APIs. Y esto de verdad es muy importante. ¿Por qué? Porque las APIs van creciendo, cada vez tenemos más endpoints, cada vez tenemos más APIs. Eso no es lo más crítico de todo, sino que cada vez tenemos más equipos de desarrollo dentro de una misma organización, equipos desdoblados que operan de manera independiente. Incluso podemos tener proveedores externos de código y se vuelve sumamente complejo tener un control desde el lado de un equipo de seguridad sobre todo lo que tengo. Entonces, tener una herramienta que me permita hacer un inventario de las APIs de manera correcta y completo va a ser ampliamente valorable para no tener estos problemas donde me termina quedando en producción una API que es vulnerable. También manejar un buen inventario de las APIs le va a permitir a ustedes y una buena herramienta de detección poder detectar Shadow APIs, que es una API que está presente en el código, pero no está documentada. Esto es muy importante, sobre todo porque a veces cuando estamos desarrollando y en etapas de desarrollo y testing, hacemos versiones de las APIs sin la seguridad o sin los controles para hacer las pruebas unitarias y eso termina quedando después en nuestro despliegue a producción. También nos va a permitir, como les mencionaba, detectar versiones de APIs que no machen entre lo que es la documentación y lo que es lo que esté presente en mi código. Segundo punto, muy importante, igual de importante que el primero, es el modelado de datos, el diseño seguro y el modelado de amenazas. ¿Por qué menciono esto? En primer lugar, porque muchas de las vulnerabilidades de las APIs, y esto es algo que nosotros hemos visto en nuestro trabajo en Krav Maga, haciendo pentesting a las distintas organizaciones, vemos que la gran mayoría de las vulnerabilidades que nacen de las APIs son por un diseño inseguro. Es decir, diseñamos una funcionalidad, cumple su función, pero cuando la implementan lo hacen de una manera que se terminan dando algunos de los casos que vimos antes. Poder obtener información que no debería de otro usuario, poder ejecutar una función que me permita modificar datos, supongamos estar en una entidad financiera y poder sacar un préstamo a tasa cero o poder asegurar un vehículo sin costo, poder comprarme un electrodoméstico a costo cero, todo esto se vuelve complejo y normalmente se da a raíz de un diseño inseguro o la falta de una documentación correcta y un proceso de documentación correcta. Lamentablemente, dada la gran agilidad que experimentamos en el día a día, uno de los puntos más sacrificables, lamentablemente por los equipos, es la etapa de diseño y planificación, lo que conlleva a estas vulnerabilidades. Si les interesa este tema, por favor no se pierdan el viernes a las 9 a las 11:40. Maximiliano Alonso va a estar hablando sobre Security by Design, que a mí me parece sumamente interesante porque es la pata fundamental del proceso de DevSecOps y sobre todo es lo que me permite a mí al final llegar con un producto mucho más sólido y con menos contratiempos en las fases de desarrollo. Otro punto importante son los análisis de seguridad automatizados y la auditoría continua y penetraciones manuales continuas. Como les mencionaba, necesitamos mucho las herramientas automatizadas porque los ciclos de desarrollo son muy ágiles y necesitamos ser el menor contratiempo posible para los desarrolladores. Necesitamos brindarle la información de manera clara, concisa y que tengan entendido cuáles son los procesos de remediación. Pero aún así necesitamos procesos de análisis manual de vulnerabilidades para encontrar estas vulnerabilidades de lógica de negocios que se nos puedan estar escapando de los análisis automatizados.
Después, implementar técnicas de autenticación y autorización robustas y testearlas. No es suficiente, como vieron, con utilizar un token, un bearer token, para que la persona diga soy un usuario legítimo, porque mi usuario legítimo también puede ser quien me esté atacando. Entonces es importante hacer técnicas de autenticación y autorización robustas, manejar principios como cero privilegios, hacer que tener confianza cero, que cada usuario tenga que demostrar que puede hacer lo que quiere hacer. Otro punto muy importante, validación de datos y sanitización. Esto es a nivel de todas las aplicaciones, pero también se aplica a las APIs. A veces nos olvidamos de hacerlo en las APIs porque no lo pensamos que sea tan necesario. Es sumamente necesario, sobre todo porque manejamos mucho inputs de los usuarios. Así que para evitar cualquier tipo de inyección o acción indebida de mi API, importante validar los datos y sanitizarlos. Y por último, y esto es complejo de aplicarlo, pero es extremadamente necesario, es hacer throttling y rate limiting, que es lo que les mencionaba yo. El poner un límite a qué tantos requests, o sea, qué tantos pedidos de información puede hacer la persona que está consumiendo mi API. ¿Por qué es complejo? Porque no hay un número que sea el esperado o el debido, sino que cada organización y para cada API tiene que testear la performance de la API y entender cuál es el número. Obviamente van a haber APIs que no deberían tener más de uno o dos requests por minuto, como hay APIs que tienen que servir a una masividad de clientes, supónganse la API de un e-commerce, y que tiene que poder tolerar una amplia cantidad de requests, pero entender con distintos sistemas automatizados cuándo es mucho tráfico y cuándo es un ataque de denegación del servicio. Como les mencionaba, el hacer seguridad de las APIs nos obliga a nosotros a tener que hacer necesitar análisis de seguridad. Estos análisis pueden ser manuales o automatizados, pero caen en lo que yo pienso que son tres verticales importantes. La primera es la postura de seguridad. Es poder analizar la documentación de mi API, el diseño seguro, el modelado de amenazas, el modelado de flujo de datos y tener un inventario automatizado, comprensivo, con todos los riesgos de cada API. Es decir, yo tengo que poder ver a golpe de vista lo que está sucediendo con todas las APIs de mi organización para poder priorizar las remediaciones, priorizar los trabajos de los desarrolladores o saber a qué riesgo me estoy enfrentando o me estoy dejando disponible al tener eso en producción. Segunda vertical muy importante, testing de seguridad de las APIs. Esto se tiene que hacer en el ciclo de desarrollo, tiene que ser lo más automatizado posible, lo más rápido posible y lo más a la izquierda posible. Es decir, desde que mi desarrollador está comenzando a desarrollar, para que cuando estemos prontos o en la etapa de preproducción o previos a salida de producción, si yo sea menor la probabilidad de detectar una vulnerabilidad de muy alto riesgo y que después la propia realidad del negocio me obligue a sacar esa API a producción. Entonces, mientras antes vea y resuelva esas vulnerabilidades, voy a ser un poco más resiliente a que la necesidad del negocio me empuje a una aplicación a producción que puede ser altamente vulnerable. Importante poder hacer esta conjunción de herramientas manuales, perdón, análisis manuales y automatizados para poder tener una cobertura del 100% de la seguridad de mi API. Y por último, sumamente importante también, la seguridad de la API en runtime, es decir, una vez que esté corriendo. ¿Para qué? Para evitar inyecciones, para evitar uso indebido, para evitar denegaciones de servicio, es decir, para garantizar que mi API no solo es segura, sino que está disponible para mis clientes y que ellos así puedan trabajar con ella y llevar a cabo también su funcionalidad de negocio o su objetivo que necesitan satisfacer con mi negocio. Como resumen y key takeaways de esta presentación, las APIs son un motor muy importante en negocios, incluso pueden ser un pilar fundamental, incluso pueden ser el pilar principal para muchos de los negocios, sobre todo para los modelos de negocios habilitados por las tecnologías. Las APIs empiezan a ser una parte sumamente crítica. Segundo punto importante, la implementación de la tecnología cloud y de la infraestructura cloud ha llevado a que cada vez más llevemos nuestras aplicaciones hacia allí. Incluso ya se maneja el concepto de code to cloud, o sea, código hacia la nube,
Entonces, el trabajar con tanta infraestructura cloud me obliga a trabajar también con APIs. Tal vez mis aplicaciones mismas no utilicen APIs, pero yo voy a necesitar incluso APIs para poder interactuar con toda mi infraestructura en la nube. Entonces, todo este modelo de microservicios, arquitectura nube, ha impulsado cada vez más a la necesidad de tener APIs. Y por último, y punto muy importante, es para tener un proceso holístico y completo de seguridad de las APIs. Considero que las operaciones de desarrollo seguro aportan muchísimo a esto. No me basta con tener seguridad en el runtime, sino que también necesito saber que lo que yo estoy desplegando no tiene vulnerabilidades y que han podido mitigar la mayor cantidad de vulnerabilidades posible, que lo han hecho de manera correcta, adecuada, que hay una planificación y un análisis correcto de la API, de la documentación, del modelado de amenazas, y que al final voy a tener, por más que el negocio me obligue en algún momento a hacer un release vulnerable, es lograr que esas vulnerabilidades que salen a producción tengan la menor posibilidad de riesgo posible. No es lo mismo lanzar una API con 100 vulnerabilidades críticas que lanzar una API con 100 vulnerabilidades bajas. Obviamente el riesgo decrece mucho y, como ustedes todos sabrán, es un desafío constante el poder mitigar todas las vulnerabilidades, y a veces por un concepto de permeabilidad y de porosidad, alguna vulnerabilidad va a salir a producción. Pero si nos garantizamos eh, que estas vulnerabilidades sean lo menos riesgosas posibles, vamos a tener así una aplicación más segura. Como último punto, les dejo mis datos de contacto. Estoy disponible a través del correo electrónico y de mi LinkedIn. Les agradezco totalmente su atención y su presencia aquí en este panel. Sobre todo, nuevamente, recalcar mi honor y mi placer de poder estar presentándole a todos ustedes. Y creo que nos quedan algunos minutitos ahí para responder alguna pregunta. Exacto, muchas gracias Matías, excelente tu conferencia. Tenemos alguna consultita por acá. Hace rato que la habían escrito, era por el tema de las fuentes de las estadísticas que habías mostrado al inicio de tu presentación. Si podías compartir la fuente. Sí, sí, en unos minutos, apenas Excelente. entremos a la pausa del café, voy a dejar ahí el link para que tengan Ah, disponible buenísimo, entonces este reporte, excelente. que me parece muy interesante que lo puedan ver. Exacto. Si alguien tiene alguna consulta para Matías, puede hacer clic en el botón de preguntas y respuestas Q y A, y con mucho gusto tenemos unos minutitos para ir respondiendo. Ah, alguien preguntaba si tu charla va a quedar grabada. Sí, van a quedar grabadas las charlas entre los participantes, y dentro de unos cuantos días, pero sí, van a quedar. Nadie quiere preguntar. Acá. ¿Recomendás alguna aplicación para testing de API? Pregunta Gonzalo Fleitas. Sí, en realidad hay una serie de herramientas que pueden ser importantes y que debemos utilizar. Debemos pensar en qué punto de partida se encuentran ustedes. Es decir, si necesitamos arrancar con herramientas open source porque estamos en un punto que todavía la inversión no es justificable, o si ya podemos invertir. En lo que es herramientas open source, les recomiendo mucho en el sitio web de OWASP. Está disponible una parte de recursos sobre herramientas de APIs. Ahí van a poder ver todo lo que son herramientas open source para las distintas fases de lo que es application security, perdón, de API testing, tanto en lo que es documentación como runtime y también de testing unitario. En esa misma web van a ver lo que es también aplicaciones empresariales y que se pueden utilizar. Yo tengo mi recomendación personal, que es justo con la que trabajamos, que es Checkmarks, pero al final del día hay una pletora de herramientas que pueden utilizar y que van a poder implementar en sus organizaciones, dependiendo de, obviamente, lo que necesiten en su momento o que necesiten ir escalando. Excelente, Matías. Bueno, si alguien más quiere plantear alguna consulta, acá te mandan saludos, te dicen que muy clara la charla. Gracias.
Y bueno, Bueno, si les parece bien, nos vamos a la pausa para el café. Nos reencontramos un minutito antes de las 11:40. Ahí están los datos de contacto de Matías, que alguien también preguntaba si los podías compartir, pero ya los vio. Así que bueno, nos vemos en un ratito y aprovechamos para tomar un cafecito ahora. Muchas gracias nuevamente, bien, Matías, Krav Maga, por la participación. Muy interesante, no, felicitaciones, te dice Emilio Nicola por acá. muchas gracias a Gracias. todos y nuevamente me encuentro a las órdenes por cualquier consulta. Que tengan muy buen día. Excelente. Muchas gracias, buen día.